Buenos días, soy Francisca Faúndez, soy interna de séptimo y hoy día les voy a hablar sobre el tema de amenorrea. Bueno, aquí tenemos la hoja de ruta, donde, les voy a decir que primero vamos a hablar un poquito de la definición de la amenorrea en general, un poquito de epidemiología, de la historia clínica en general de la amenorrea, y después vamos a dividirlo entre amenorrea primaria y secundaria, viendo las definiciones más particulares de estas y yendo más a su examen físico y estudios pertinentes. Vamos a empezar con un poco de definición. Para empezar, la amenorrea puede ser una afección transitoria, puede ser también intermitente o permanente, que va a resultar de la disfunción del hipotálamo, la hipófisis, los ovarios, el útero o la vagina. Y siempre hay que descartar siempre las causas fisiológicas, como las pacientes que van a estar antes de la pubertad, embarazo, lactancia, menopausia. Y hay que decir que la amenorrea primaria es a menudo, pero no exclusivamente, el resultado de irregularidades cromosómicas que conducen a la insuficiencia ovárica primaria, por ejemplo el síndrome de Turner, o anormalidades anatómicas, por ejemplo la genesia mulleriana. En la mayoría de los casos patológicos de amenorrea secundaria pueden atribuirse al síndrome de ovario poliquístico, la amenorrea hipotalámica, la hiperprolactinemia o insuficiencia ovárica primaria. Entonces, ¿cómo las clasificamos? Las vamos a clasificar en primaria y secundaria. La primaria sería la ausencia de menor que la edad de los 15 años o más, pero la vamos a definir después más específicamente. La secundaria sería la ausencia de menstruaciones durante más de 3 meses en niñas o mujeres que previamente tuvieron ciclos menstruales regulares. O ya si tuvieron menstruaciones irregulares, sería 6 meses en niñas o mujeres. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la amenorrea, que no es debida ni al embarazo, ni a la lactancia, ni a la menopausia, como dije anteriormente, es de aproximadamente un 3 al 4%. Y la lista, aunque es de posibles causas de amenorrea sea muy larga, en la mayoría de los casos es debida a cuatro causas, que sería el síndrome del ovario poliquístico, la amenorrea hipotalámica, la hiperprolactinemia y insuficiencia ovárica. Pasando ya a la historia clínica, hay que hacerle diversas preguntas a la paciente o a sus familiares, porque la anamnesis es muy importante dentro de la amenorrea. Hay que preguntar si es que ha completado 3 etapas de la pubertad, incluido un crecimiento acelerado, el desarrollo del vello axilar y púbico, de las glándulas sudoríparas apocrinas y del desarrollo mamario, porque esto nos podría indicar algún trastorno hipotalámico o hipoficiario, alguna insuficiencia ovárica o incluso una anomalía cromosómica. Hay que consultar si es que hay antecedentes familiares de pubertad tardía o ausente, porque nos podría indicar que esto ya estaría asociado a algún trastorno familiar. También hay que relacionar su altura, la de la paciente, con el resto de sus familiares, porque la baja estatura nos puede indicar ya un síndrome de Turner o alguna deficiencia del hormona del crecimiento debido a alguna enfermedad hipotalámica hipoficiaria. También hay que preguntar por estrés, por cambios de peso, dieta, hábitos de ejercicio extenuante, o que la paciente ahora tenga algún trastorno alimenticio que nos podría hacer pensar en una amenorrea hipotalámica funcional. También hay que buscar algún uso de algún medicamento que podría estar causando estar asociado con la amenorrea. Por ejemplo, hay algunos anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables o los intrauterinos hormonales que podrían causar amenorrea, que luego de suspender su uso, cualquiera de estos métodos anticonceptivos, el ciclo menstrual podría tardar unos meses en reiniciarse y se regularizaría. También podría ser por algunos medicamentos como antidepresivos, los antihipertensivos o incluso algunos tratamientos con quimioterapia y radiación. También podrían ser la razón de la amenorrea en la paciente. También hay que buscar hirsutismo, acné y antecedentes de menstruaciones irregulares que nos podrían hacer pensar en hiperandrogenismo. La cefalea y los defectos del campo visual con fatiga, poliuria y polidipsia nos podrían ya hacer pensar en una enfermedad hipotalámica hipoficiaria. También hay que preguntar por síntomas de deficiencia de estrógenos, que se podrían incluir los sofocos, bochornos, sequedad vaginal, falta de sueño, disminución de la libido, que nos podría indicar una insuficiencia ovárica primaria, preguntar si es que ha presentado galactorrea, que podría indicar una hiperprolactinemia. También hay que preguntar por antecedentes de sangrado severo, dilatación y degrado, endometriosis o infección, que podría asociarse a un síndrome de Ashman. Pasando ya a la amenorrea primaria, vamos a empezar con las distintas definiciones.
Entonces, ¿cómo la definimos? Primero, como la ausencia de menstruación a los 15 años en presencia de crecimiento normal y características sexuales secundarias. También se puede definir a la edad de 13 años si es que no ha ocurrido menstruación y hay una ausencia total de características sexuales secundarias, como el desarrollo mamario. Hay algunas niñas con características sexuales secundarias que pueden presentar antes de los 15 años amenorrea y dolor pélvico cíclico. Y aquí es muy importante que estas niñas sean evaluadas porque muy probablemente esté asociada con alguna obstrucción del tracto de salida que se asocia mucho a este dolor pélvico. Es importante mencionar que si bien la amenorrea primaria suele ser el resultado de una anomalía genética o anatómica, las causas de amenorrea secundaria también pueden presentarse como amenorrea primaria, por lo tanto hay que considerarlas también dentro de las causas. Pero dentro de las más comunes dentro de la primaria tenemos la digenesia conadal, donde se incluye el síndrome de Turner, la digenesia mulleriana, que es la ausencia de vagina y a veces con ausencia de útero. Tenemos el ultrasonido fisiológico, que si bien es bien común en niños, en las niñas no es tan frecuente. También tenemos el tabique vaginal transverso. Y en las etologías menos comunes, que ya se asocian a menos del 1%, se incluyen el himen perforado y el síndrome de insensibilidad androgénica completa. Pasando al examen físico, lo primero es determinar si es que hay útero presente o no. Y eso se puede hacer mediante una ecografía o resonancia, si es que no se aprecia el examen físico. También, además, hay que evaluar la vagina y el cuello uterino para detectar anomalías anatómicas. Y también es importante descartar el embarazo. En cuanto al examen físico, es importante buscar características del síndrome de Turner, como la línea del cabello baja, el cuello ancho o palmeado y que los pezones aparezcan muy separados. En caso de que ya lo sospeche, tendría que tomar la presión arterial de ambos brazos. Y esto se debe a que el síndrome de Turner está asociado con una mayor incidencia de coartación de la aorta. También hay que observar el desarrollo del mamario según lo evaluado por la estratificación de Tanner y hacer un examen genital cuidadoso para determinar el tamaño del clítoris, el desarrollo del vello púbico, la integridad del himen, etc. Buscando anomalías anatómicas, las que podrían incluir un himen intacto, tabique vaginal transverso o una agenesia vaginal, que también es conocida como agenesia mulleriana o síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que se refiere a la ausencia congénita de la vagina con un desarrollo uterino variable. También podría ser importante buscar hirsutismo, acné, estrías o aumento de la pigmentación. Pasando ya al estudio, hay que hacer una diferencia entre si los caracteres sexuales secundarios están presentes o ausentes. En caso de que estén presentes, hay que pasar a evaluar el aparato genital. Y en caso de que el aparato genital esté anormal, con el útero presente, se tendría que pensar en himen perforado o en tabique vaginal transversal. En cambio, si el útero está ausente, habría que hacer un cariotipo para diferenciar entre el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser o el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Y en este caso, la testosterona circulante estaría en rango masculino y los testículos podrían estar presentes en el área inguinal o incluso encontrarse intraabdominalmente en la ecografía. Y en caso de que el aparato genital esté normal con un útero presente, ya habría que buscar causas de amenorrea secundaria. Por otro lado, si los caracteres sexuales secundarios están ausentes, habría que evaluar la LH y la FSH. Si tenemos un hipogonadismo hipogonadotrópico, o sea que ambas estén bajas, habría que evaluar la anosmia. Si esta no está presente, es probable que estemos ante un retraso constitucional del crecimiento y la pubertad. Por otro lado, si está presente, es probable que sea un síndrome de Carmen. Por otro lado, si tenemos el hipogonadismo hipergonadotrópico, o sea que el FSH y la LH están altas, habría que hacer un cariotipo para diferenciar entre el síndrome de Sayer, una probable hiperplasia suprarrenal congénita, y el síndrome de Turner. Y si nos encontramos con un cariotipo 46XY, o sea el síndrome de Sayer, el que está asociado con un alto riesgo de desarrollar gonadoblastomia y de germinoma, podría ser necesaria la extirpación quirúrgica de las gónadas. Siguiendo con el tratamiento, hay que considerar la cirugía en pacientes con lesiones anatómicas congénitas. Y en los pacientes que se encuentran material cromosómico Y, es importante realizar una gonadectomía para prevenir el desarrollo de neoplasia gonadal, como mencioné hace poco. También estaría la corrección quirúrgica de una obstrucción de la salida vaginal
tan pronto como se haga el diagnóstico de la menarquia para permitir el paso de la sangre menstrual. En pacientes, por otro lado, que tengan una agenesia mulleriana, por ejemplo, se podría hacer la creación de una neovagina en las que tengan una vagina rudimentaria o ausente y un útero normal, pero esta generalmente se va a posponer para cuando ya estén emocionalmente más maduras y listas para participar de la atención postoperatoria, que se requiere para mantener la permeabilidad vaginal. Ya pasando a la amenorrea secundaria, recordando que es la ausencia de menstruaciones durante más de 3 meses en niñas o mujeres que previamente tuvieron ciclos menstruales regulares o 6 meses en niñas o mujeres que tuvieron menstruaciones irregulares. Enfoque de evaluación. Aquí es importante que una vez que se descarte el embarazo, un enfoque lógico para las mujeres que tengan amenorrea tanto primaria como secundaria sería considerar los retornos basados en los niveles de control del ciclo menstrual como el hipotálamo, hipófisis, ovario y útero. Y determinar el sitio del defecto es muy importante para determinar el régimen terapéutico apropiado. Y si bien las causas más comunes de amenorrea secundaria son la amenorrea hipotalámica funcional o el síndrome de ovario poliquístico, igual hay que descartar trastornos como una causa anatómica o patológica. En cuanto al examen físico, se podría buscar la inflamación de la glándula parótida y o la erosión del esmalte dental, que podría sugerir un trastorno alimentario como la bulimia nerviosa. También los senos deberían examinarse para detectar evidencias de galactorrea. Hay que buscar hirsutismo, acné, estría, cantosis nigricans, vitiligo y fácil aparición de hematomas. El IMC también es muy importante, el cual está mayor a 30 en el 50% más de las mujeres que tienen SOP y podría encontrarse menor a 18.5 en la amenorrea hipotalámica funcional. También es importante el examen vulvovaginal, donde se tienen que buscar signos de deficiencia de estrógenos. Y como he dicho anteriormente, se recomienda una prueba de embarazo como el primer paso para evaluar a cualquier mujer con una amenorrea secundaria, donde la beta-HCG sería la prueba más sensible para esto. En cuanto al laboratorio inicial, es importante decir que al principio hay que tomar FSH, estrógenos, prolactina y TSH. Y la prolactina es para descartar la hiperprolactinemia. Aquí es importante mencionar que la secreción de prolactina puede incrementarse de manera transitoria por el estrés. Por lo tanto, si la primera muestra de prolactina es alta, es recomendable tomar una segunda, particularmente en mujeres que tengan elevaciones leves. Y aquí las causas más comunes de hiperprolactinemia serían medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, antihipertensivos, etc. Y si ya es la segunda muestra sale nuevamente elevada, o que la primera muestra haya salido muy elevada, o sea mayor a 50 microgramos por litro, ahí se debe pedir la resonancia hipoficiaria, a menos que se encuentre una explicación muy clara para la elevación. Por ejemplo, que haya un hipotiroidismo no tratado o que la paciente esté usando droga antipsicótica. Y aquí el objetivo de la imagen es evaluar la posibilidad de una lesión hipotalámica o hipoficiaria. Por otro lado, hay que descartar el hipotiroidismo. Y esto porque el hipotiroidismo podría generar aumento de la TRH, lo que estimularía la TSH y también la prolactina. También hay que decir que en el síndrome de ovario poliquístico, si bien es fundamentalmente clínico, igual hay estudios de laboratorio que podrían ser necesarios para descartar otras causas de hiperandrogenismo. Por ejemplo, aquí tenemos los niveles de testosterona o el índice de andrógenos libres, que si están significativamente elevados podrían indicar un posible tumor secretor de andrógenos. O los niveles elevados de 17-hidroxiprogesterona podrían orientar al diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita. Continuando con el estudio, hay que continuar con una prueba de progesterona, en la cual se podría utilizar acetato de medroxiprogesterona 10 miligramos durante 10 días. Y aquí se consideraría una prueba positiva cuando se produce menstruación, lo cual me hablaría de la indemnidad del tracto de salida, por lo tanto puede salir la sangre si no hay obstrucción y que ha habido exposición endógena a estrógeno. Por otro lado, una prueba negativa es cuando no se produce la menstruación. Y aquí con la prueba positiva ya tendríamos un diagnóstico de anovulación o de síndrome ovario poliquístico. Entonces, si tenemos una prueba de progesterona negativa, se debería que haya un hipoestrogenismo o un trastorno en el tracto de salida. Entonces lo que se hace es hacer una prueba de estrógenos más progesterona. Y aquí si sigue saliendo negativa, si el paciente sigue sin menstruar, es porque hay una obstrucción del tracto de salida. Y aquí dentro de las causas se podría sugerir una cicatrización endometrial, por ejemplo el síndrome de Asherman,
y si sale positiva, o sea que si la paciente menstrua, se confirma un estado hipoestrogénico. Y aquí se puede encontrar la falla de la esteroidogénesis por anormalidad del eje hipotálamo-hipófisis o algún problema en los ovarios. Entonces, si tengo una falla en la esteroidogénesis por una anormalidad del eje hipotálamo-hipófisis o de los ovarios, tengo que tomar FSH y LH. Y aquí si hay una elevación es porque hay una anormalidad ovárica, o sea que hay un hipogonadismo o hipergonadotrófico. Por otro lado, si los niveles están normales o bajos, puede haber una anormalidad hipotalámica o hipoficiaria, un hipogonadismo hipogonadotrópico. Ya, entonces, la resonancia magnética de la región de la silla turca se indicaría en todas las mujeres que no tengan una explicación clara del hipogonadismo hipogonadotrópico, que podrían ser pérdida de peso, ejercicio extenso o estrés de la paciente. Y también en mujeres que tengan hallazgos anormales de laboratorio o síntomas claros como defectos del campo visual que mencioné anteriormente, dolores de cabeza u otros signos de disfunción hipotalámica hipoficiaria. Entonces, en el hipogonadismo hipergonadotrófico tenemos la insuficiencia ovárica primaria, la cual se define como amenorrea, hipoestrogenismo y el aumento del FSH antes de los 40 años. Entonces aquí tenemos una alta concentración de FSH y podemos tener una falla ovárica con ausencia de folículos o una falla ovárica precoz con dotación folicular. Aquí en la falla ovárica con ausencia de folículos encontramos alteraciones cromosómicas como el síndrome de Turner, y en la falla ovárica precoz con dotación folicular hay que descartar el síndrome de Savage o la ooforitis autoinmune. También es importante decir que se puede asociar a trastornos endocrinos autoinmunes, como el hipotiroidismo, enfermedad de Addison, diabetes. Por lo tanto, es importante la insuficiencia ovárica primaria tomar glicemia de ayuno, TSH y cortisol AM si es clínicamente apropiado. Otro dato importante es decir que puede ocurrir desarrollo folicular intermitente, lo que puede resultar en una normalización transitoria de las concentraciones séricas de FSH y llegar a una concepción natural en estas pacientes, incluso un 5 a 10%. En el hipogonadismo hipogonadotrópico, donde bajan los niveles de gonadotropina y estradiol, también es conocida como amenorrea hipotalámica funcional, que sería un diagnóstico de exclusión, y aquí no existía una alteración ni del útero, ni del ovario, ni de la hipófisis. Y esta se produciría por una pérdida de la secreción pulsátil de la GnRH y una alteración del eje hipotálamo-hipófisis-ovario debido a distintas situaciones de estrés. Y aquí esta amenorrea hipotalámica funcional puede revertirse por un aumento de peso, por reducción de la intensidad del ejercicio o resolución de enfermedades o el estrés emocional. Para las mujeres que desean continuar haciendo un ejercicio extenuante o no pueden mejorar su salud nutricional, se les podría administrar terapia de reemplazo de estrógeno-progestina a aquellas que no buscan fertilidad, ya que se ha demostrado que mejora la densidad mineral ósea. Ya las mujeres que desean quedar embarazadas pueden ser tratadas con gonadotropina exógenas o una hormona liberadora de gonadotropina pulsátil, la GnRH, pero el aumento de la ingesta calórica es más simple y claramente es más preferible. También se recomienda una ingesta adecuada de calcio y vitamina D. Y también se sugiere un control con densitometría ósea a diagnóstico y luego entre los 6 a 12 meses para ver los cambios en relación al hipoestrogenismo, para evaluar si requiere una terapia de reemplazo con estrógeno. Bueno, siguiendo con el tratamiento, en cuanto a la amenorrea hipotalámica, ya mencionamos varias cosas, pero en general son cambios en el estilo de vida. Porque hay muchas mujeres que son atléticas, donde está la necesidad de explicar que se necesita ingesta calórica adecuada para igualar el gasto de energía. Y esto a veces puede ser difícil para muchas mujeres que son atléticas. Y también se podría necesitar en estos casos ayuda de un equipo multidisciplinario que esté especializado en la evaluación y el tratamiento de personas con trastornos alimentarios también. También podría servir la terapia cognitivo-conductual, y esto podría ser efectivo para restaurar los ciclos ovulatorios en algunas mujeres. Y en cuanto al manejo de la baja de la densidad ósea, ahí ya sería la terapia con estrógenos. En cuanto a la hiperprolactinemia, aquí se usan agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina o la cabergolina.
y los adenomas pueden ser tratados con agonistas dopaminérgicos y en ocasiones extirpados mediante resecciones transesfenoidal. Por otro lado, la insuficiencia ovárica primaria se trataría con terapia con estrógenos para prevenir la pérdida ósea. Y en el síndrome de Asherman, la lisis histeroscópica de la adherencia seguida de un tratamiento con estrógenos podría servir para estimular la regeneración del tejido endometrial. En cuanto al síndrome de ovario poliquístico, el tratamiento se dirige hacia el logro de la meta de cada mujer. Por ejemplo, algunas pueden querer aliviar el hirsutismo, la anudación de la menstruación o la fertilidad. Pero aquí alcanza alta relevancia la prevención de las consecuencias a largo plazo, como la hiperplasia endometrial, la obesidad o los desórdenes metabólicos. Y aquí el tratamiento podría ser ciclar menstrualmente con progestágenos como el acetato de medroxiprogesterona 10 mg por día por 10 días cada mes, o podría ser uso de anticonceptivos orales o la inducción de la ovulación si la paciente desea embarazo. Entonces aquí tenemos un esquema resumen que me resume a grandes rasgos el diagnóstico de la amenorrea secundaria, donde tenemos en primer lugar que hay que hacer una buena historia clínica con un examen físico, hay que preguntarle a la paciente los medicamentos que ha estado tomando y también los anticonceptivos que ella toma, droga ilícita. Y lo de los anticonceptivos lo menciono porque las progestinas puras generan más amenorrea que los ACOs combinados, entonces igual es importante consultárselo a la paciente. También hay que seguir con un test de embarazo, hay que pedir el LH, la FSH, la TSH y la prolactina, hay que tomar exámenes de imágenes también si es necesario. Y ya si está elevada la FSH y la LH, se puede repetir. Si sigue elevada, podría indicar una insuficiencia ovárica primaria. Y si está normal o baja la FSH o la LH, podríamos empezar a pensar en un desorden alimenticio, ejercicio excesivo, problema alimentario. Podríamos también pensar en aumento de la presión intracraneal, considerar tomar una resonancia, puede haber evidencia de hiperandrogenismo, y si es que hubo algún historial ginecológico o obstétrico de procedimientos, podríamos incluso pensar en un síndrome de asma. Eso en resumen, más o menos. Ahí se los dejo para que lo puedan ver más a fondo. Bueno, y aquí están las referencias usadas. Espero les haya servido y muchas gracias.